maravilloso mundo de Macri. Aunque esté enojada la gente, señor presidente, hay gente enojada. Y sí, claro que sí. Y los entiendo. Yo diría que además mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes. La Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades y de golpe, bueno, nos encontramos que el mundo nos dejó de dar crédito para poder sostener eso y tuvimos esta devaluación grande acompañada de un aumento de la inflación y eso nos ha pegado. Y hoy estamos, a pesar de los golpes, yo diría en una mejor posición para encarar el futuro de lo que estábamos claramente en el 2015. Estamos en una posición más sólida. Estamos en una posición más sólida. Estas son las cosas que dice Macri, eso es eufemismo. Claro, ya no puede decir lo peor ya pasó. Pero hay algo notable en todo esto, porque el diagnóstico económico, todos lo vemos, mal que mal, pero hay un enigma político que es que Macri sigue liderando las encuestas. Es decir, ¿cómo? Si todo es tan horrible como lo vemos, como lo cantan los números, ¿qué pasa políticamente? ¿Y por qué el gobierno, por qué el presidente Macri sigue liderando las encuestas? Y pese a que cuando uno lo desacopla, dice, bueno, hay un montón de la población que tiene un rechazo a la gestión de gobierno, pero Macri sigue liderando las encuestas. Para este tipo de enigma lo hemos traído a Mario Riorda, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Y ahora te quiero ver. ¿Cómo hace? ¿Qué explicación hay para estas cosas? Bueno, muchas, obviamente, ¿no? Por un lado, dividir lo que tiene que ver con lo discursivo, en función del ejemplo recién del propio presidente, y por otro lado, lo que tiene que ver con el comportamiento político, ¿no? Creo que si hubiera que buscar un punto de convergencia y unidad estos dos niveles, puede ser lo electoral. Macri ha adelantado, de alguna manera, un posicionamiento electoral y también maneja, aún en la situación de crisis, quizás ha sido su propio estilo... ¿Pero el electoral ciega los intereses de la gente? Lo electoral, en todo caso, lo que hace es solidificar una porción electoral, ¿sí? Solidifica lo que denominamos hoy, muy influenciado quizás por las redes sociales, tribus afines de intereses comunes, y claramente ahí las chances de Macri mejoran. De todos modos, decías, lideraba, quisiera en todo caso debatir eso, co-lidera en todo caso, ¿sí? Prácticamente en actualidad las encuestas los dan un punto arriba, un punto abajo, dos puntos arriba, 2 puntos abajo. Pero con un techo para Cristina. Con el techo de ambos, ¿no? En la ciencia política nosotros denominamos perdedor Condorcet. ¿Qué es este nombre técnico? ¿Cómo es eso? Perdedor Condorcet. Es una figura que se utiliza mucho cuando hay balotaje, ¿sí? O primera y segunda vuelta. El perdedor Condorcet es aquel que en la primera vuelta obtiene la mayor cantidad de votos, pero no ganaría en ninguna instancia en el 1-1 de la segunda vuelta. Menem en el 2003. Así es. Que perdió y se tuvo que bajar. Que es interesante que desde hace 2 años, y particularmente hasta la elección intermedia del 2017, la única perdedora Condorcet era Cristina. Ganaba la primera. Así es. ¿Cuál es la particularidad? Que por primera vez, y es una rareza en los sistemas electorales, hay 2 perdedores Condorcet con chance. Macri es un perdedor Condorcet y Cristina es un perdedor Condorcet. Y de hecho, matemáticamente, esto es muy sencillo, los dos tienen más diferencial negativo que positivo. ¿Por qué no hay un nuevo intérprete de la crisis? ¿Por qué no aparece una figura que interprete esta crisis entre uno y otro? Yo creo que ¿Por qué no despega nadie de Alternativa Federal? Yo creo que hay buenos intérpretes, pero hay que entender la firmeza o la solidez de los sistemas electorales, y en eso el mundo nos enseña bastante, ¿no? Cuando hay extremos consolidados, no aparecen opciones de centro. Cuando alguno de los extremos se desvanece, la opción de centro cubre el centro y algunos de los extremos. O cuando desaparecen los extremos y la cosa realmente está muy jodida, aparece un extremismo, ¿sí? Puede ser el caso quizás de Brasil, más allá de que un caso difícilmente equiparable con la realidad argentina. Pero insisto, cuando hay centros consolidados, cuando hay extremos consolidados, y Argentina los tiene, la sumatoria de los extremos hoy daría más de 70 puntos, sí, pero no hay chances para el centro. Pero sin embargo es ese mismo centro el que después en un balotaje inclina la balanza hacia un lado o al otro. Básicamente por la figura del perdedor Condorcet, que acumula más negatividad que positividad. Schiffer. Yo creo que si hay una corrida bancaria nueva, como pasó de golpe, porque este cisne negro no es que pasa cuando creen uno que va a pasar, pasa y deja el desastre que dejó. Yo creo que si hubiera una nueva corrida, podría cambiar completamente el escenario y podría hasta haber una pelea entre las dos formas de peronismo. Podría desdibujarse uno de los extremos y eventualmente ahí sí, un centro peronista, un centro progresista podrían ser opciones, o quizás no habría que nunca de descartar
un outsider, ¿no? Aquel que no viene Eso, a eso te iba a decir. Hay una político. encuesta reciente, creo que de Taquión, que dice que hay un 48% de la gente que estaría dispuesto a votar un outsider porque está harto de la grieta. ¿No es esta? Me parece que no es esta. Ah, sí, ahí está. Outsider. ¿Sí? Que dice que, bueno, que podrían votar a un outsider. Sin embargo, no aparece el outsider. Es raro. El outsider aparece cuando se desvanecen las opciones literalmente, ¿sí? Rara vez aparece un outsider cuando hay candidaturas consolidadas o espacios consolidados. Bueno, pero además la palabra, cada uno usa la outsider con el concepto que quiere, porque muchos dicen, no, Labaña hoy es un outsider. No, la vaina... Outsider era Bolsonaro. No, pero dijeron en una entrevista... A ver, sí, boludeces por todos lados. Pero es que por eso la precisión hay que decir cómo se define el outsider. El outsider básicamente es aquel que no tiene una pertenencia partidaria previa y irrumpe en un escenario que puede irrumpir de doble modo. Olmedo, por ejemplo. Olmedo al inicio, no hoy, ¿sí? El outsider es una dimensión temporal. No, es una dimensión temporal de quien arranca. Luego la permanencia ya te quita la condición de outsider. Porque si no, Scioli lo podríamos considerar un outsider y no lo fue. Entonces, tiene que ver con una dimensión temporal, tiene que ver con la no pertenencia partidaria, y luego sí, el outsider puede ser un candidato independiente, crear un nuevo partido. Bueno, Macri se disfrazaba de la no política. Así es, tempranamente Macri significó eso. Bolsonaro luego tuvo como 6 partidos ya y tiene 25 Bolsonaro años. no tiene nada de outsider, por eso, Bolsonaro no es un ejemplo de outsider, para nada. Entonces no existen los outsiders. Sí existen, claro. Digo, Bloomberg era un caso... Bolsonaro tiene una trayectoria muy larga. El ejemplo de outsider típico es Trump, que llega de la nada y penetra una estructura política que existe, ¿sí? Y se convierte en presidente. Macri fue un outsider, ¿no? Un outsider, por supuesto, en el inicio, así es. Sí, pero después de Así es. 2 años de gestión de gobierno... El único la diferencia... es el único que puede dar en Argentina, digamos, cátedra de outsider, ¿no? Mira, acá hay algunas cifras recientes de una encuesta, digamos, que coloca a Olmedo, digamos, en un lugar expectable, ¿no? Sí. Bueno, Tatalab, intención de voto a presidente, y coloca a Olmedo como un outsider nuevo, pero no hay intérprete de la crisis. Mira, esto es lo raro. La característica de las últimas 3 los candidatos elecciones... presidenciales están escondidos, no hablan, es raro. Hablan, pero no tienen impacto, ¿no? O impactan solamente en su tribu, en su porción fidelizada. Macri dice pavada y solamente dice lo mismo. Es interesante ver las últimas 3 elecciones en América Latina. Brasil, hace unos días El Salvador y antes México. Los 3 presidentes, ninguno fue outsider, aunque se los llama outsider. Los 3 pertenecían durante décadas a la política activa, ¿sí? Pero tuvieron una característica común. Se pelearon contra la representación de los partidos tradicionales. Así es. Es decir, que hay una cosa rupturista. Fueron antisistema no político, antisistema partidario. Ahora, cuando usted ve el 2014, yo me puse a leer todas las encuestas que había en el 2014, un año antes, justo el tiempo que da ahora, un poquito antes, miraba. No había ninguna encuesta, los encuestadores todos hablaban de que ganaba Scioli. Digo, ¿cómo influye? ¿Hay qué influye? ¿El que paga? Porque digo, un año antes todo decía que gana Scioli. Hoy, hasta hace poco, aún con semejante crisis, todo dice que la mayoría decía hasta hace poco que ganaba Macri. A ver, más allá de los errores de interpretación o de sesgo, yo creo que en el 2015, incluso ni siquiera en el 2014, en el 2015, eran bastante claros de que Scioli tenía más opciones y alternativas para ganar, pero no necesariamente más chances en términos del dato numérico, porque podría haber ganado en su momento por la diferencia de 10, podría haber ganado por 45 y podría haber ganado por balotaje, ¿sí? Esto no significa que tuviese matemáticamente más chances, sino más alternativas de haber llegado. Y no llegó. ¿Sí? Bien, pero, y no llegó. Pero llegó además con alta polaridad, y esto también corresponde a la tendencia internacional. A ver, míreme esto, porque yo me puse a hacer este estudio. Cuando Cristina ganó en el 2011, ganó con el 54%. Y Scioli, en la primera vuelta... Elección pronosticada aproximadamente 5 meses antes. Bien. La de Cristina, inconmovible, prácticamente no se movió. Por eso, Tomás, a Scioli, la primera vuelta, sacó 38. Quiere decir que el kirchnerismo-peronismo pasó de 54 a 38, cayó 16 puntos. Así es, por la fuga del voto, Bien. especialmente del ¿Cómo Frente ahora, Renovador? con semejante crisis, con una inflación ahí demostrada, que es mayor que la que tuvo los 4 años de gobierno kirchnerista, cómo piensan que puede ganar un balotaje Macri? Porque no cae ni 2 puntos. Básicamente por la ecuación de los dos perdedores con Dorset. Pero la diferencia que hay es que el 70% del voto renovador fue a Macri y hoy el 70% de renovador no va a ir a Macri. Tampoco quiere decir que vaya a Cristina. Y esa es la gran Ese es el incógnita, fiel ¿no? de la balanza Así que es, define la así es. elección. No obstante ello... O sea que la elección la definen los que votaron frente al renovador. En gran parte sí.
o alguna ala progresista. ¿Sí? Socialismo, por caso, digo, la ecuación de Santa Fe no es menor lo que puede aportar nacionalmente y algunas otras izquierdas más moderadas. Ahora, también es interesante ver que la diferencia final en la segunda vuelta del 2015 fue de menos de 3 puntos. Cualquier encuesta tiene más de 3 puntos de margen de error. ¿A qué voy con esto? Es que en general en el mundo occidental hay un estudio bien interesante que demuestra que 9 de cada 10 elecciones confirman la tendencia que existía antes de que la elección se dé. Es decir, podría no existir elección y el resultado más o menos sería el mismo. ¿Qué significa? Que el margen de polaridad de menos de 3 puntos tranquilamente reproduce la tendencia previa de altísimo nivel de competitividad. Hoy lo mismo, ¿sí? Es decir, es difícil hoy, bajo las condiciones actuales, de que alguien gane por 10 puntos, que no haya competitividad. Competitividad en la ciencia política es que más de uno tenga chance de ganar. Hoy, ¿por qué cambian tan poco las simpatías en los electorados? Porque, digo, si mal que mal hubo un terremoto en los años de Macri, mucha gente perdió, se cayeron del mapa, habrá algunos que ganaron. Sin embargo, eso no influye en el voto. Siempre se dice que se vota con el bolsillo, pero el voto no cambia. En el racionalismo electoral hay una expresión en inglés que se llama the second best option. Lo traduzco al criollo, la opción menos mala, ¿sí? Y creo que claramente el pasado no es bueno para una mayoría y el presente no es bueno para una mayoría, ¿sí? Pero sin embargo no hay opciones al frente porque hay votos muy duros, insisto, de 1/3 de cada una de la opción, tanto presente como pasada, que son inconmovibles. A ver, hago una encuesta, por ejemplo, un estudio cualitativo, ¿sí? Al votante de Cambiemos. Lo hice en las provincias del centro, donde el predominio de Cambiemos es muy fuerte. Estaba muy enojado, igual que el votante opositor. Tiene problemas económicos, ve que además se siente defraudado, ¿sí? Incluso el votante del PRO más defraudado que el votante radical. Frustración es la expresión, sí, más que que le sacaron plata del bolsillo con la tarifa. Así es. En cordobés, una expresión literal de alguien, lo voy a decir en cordobesismo, digo para que se entienda, es: a este guaso no le sale ni una. Lo traduzco, a este tipo no le sale nada. Sí, no, entendemos el cordobés. Bien clara, bien clara. Pero sin embargo, aún con ese nivel de frustración, cuando ve lo que era el pasado, esa porción de voto firme sigue apostando por el presente con esta lógica. La dimensión ideológica, por más que se la ha negado, es un elemento que explica mayormente la situación argentina, incluso la situación latinoamericana. Es decir, es la mirada con la que uno mira su realidad. Es el filtro. Que no me interesa ver qué opina él, si yo sé que son opositores o que son de izquierda o de derecha, ¿sí? Mi filtro ideológico es lo que consolida mi punto de vista previo. Y así incluso... O sea que no se vota con el bolsillo, se vota con la ideología. Depende, en este caso prima más la ideología que el voto. ¿Sí? Mario, muchas gracias por venir. Muchachos, muchas gracias. Nosotros vamos. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. Esto fue GPS. Nos vemos el viernes. Chao. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy lo superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon es mi colchón. No te pierdas la super promo verano de Tecentro.